Eh, La programación. Ah, ya. Y pues, está bien y así lo hacen mejor. yo, el ingeniero, una pregunta con respecto al cuaderno. En metodología, ¿cómo qué podríamos agregar? Metodología. Todo el procedimiento que se hace va. Bueno, recibimos las clases de laboratorio con la cual nosotros recibimos las instrucciones y el reconocimiento que se hizo de acuerdo a todos los laboratorios. Y citan cuál va: el microscopio, la raíz, el tallo. Y de todos ellos nos correspondió la etapa de campo, la cual la realizamos yendo ustedes dicen, a los alrededores más que todo de sus casas, colectando los siguientes especímenes o muestras, los cuales se presentan como tienen fotografías en el apéndice. Si quieren hacer mención de algo en especial, dicen, según el apéndice tal, se presenta la raíz extraída de tal y tal y tal y tal parte, que corresponde a la planta tal. Entonces hacen que de acuerdo a la metodología, ustedes encontraron tantos especímenes para complementar el estudio de laboratorio. Esa es más que todo la metodología, porque es el procedimiento que se hace, que se lleva a cabo. Entonces, en esa forma presentan ustedes su metodología, porque la metodología no es más que el procedimiento que realiza uno para llegar a. Así es como lo tienen que redactar. Yo les doy así para que se formen la idea y ustedes se van a ampliar. Está bien, gracias, ingeniero. Ok. Ingeniero, y así como Diga. en las recomendaciones que podríamos colocar. Sí, por ejemplo, ustedes anotan que, digamos, ustedes consideran si estuvo bien o mal, ¿va? También ustedes ahí pueden ver si de acuerdo a la pandemia tuvimos el contratiempo de no recibir clases presenciales, pero consideramos que las clases presenciales son las que más nos indican a nosotros cuáles son las actividades que debemos de realizar, por ejemplo, las de laboratorio, las de campo, donde estaríamos conociendo mejor, por lo que recomendamos, ¿va? Que es una de las opciones más aceptable tener las clases presenciales, cuando así se considere de acuerdo a la situación que estamos viviendo en el momento, ¿va? Porque no podemos nosotros tampoco exponernos de momento, pero sí sería lo principal, porque nuestra carrera es aprender haciendo. Entonces, ustedes tienen la, la calidad de ver en el laboratorio, luego salir al campo, retornar del campo y hacer uso del equipo de microscopía y los accesorios que nos sirven para preparar nuestros montajes y poder observar bajo el microscopio. Lo mismo que hacemos el reconocimiento a nivel de campo, ¿va? Ustedes hacen esas recomendaciones, ¿va? Que para ustedes sería lo ideal, pero también en
en sus conclusiones pueden poner que en esta etapa no se pudo realizar debido a la pandemia, porque sí es lo ideal, ¿va? De acuerdo a la carrera que nos dice aprender haciendo. Y sí es muy importante salir al campo, pero también ustedes lo están complementando con salir al entorno de donde están para colectar muestras, porque no lo vamos a hacer como hace la mayoría, que presenta videos y cosas, no. Nosotros lo hacemos así porque ya aquí hemos presentado algunas fotografías en las diapositivas, pero ustedes necesitan estar en relación con la naturaleza. Y por eso es que ustedes han ido a ver raíces, han ido a ver tallos, entonces ya se forman la idea completa, porque ahorita lo están haciendo ustedes, pero no con mi presencia, pero de todos modos ustedes me han estado mandando las fotografías y yo les estoy confirmando, entonces es como que yo estuviera presente con ustedes. Desafortunadamente, estando presente, yo les doy otro tipo de explicación más precisa, ¿eh? Pero sí, en eso se desarrollan ustedes, hablando en sus resultados, en sus conclusiones, ¿va? Entonces, sus recomendaciones van ahí, ¿va? Que recomiendan que lo ideal es presenciales. Eso es lo que sucede ahí, porque generalmente nosotros, cuando decimos resultados y análisis crítico, o sea, los resultados luego nos ponemos a hablar por qué es que no se hizo, o por qué se hizo, o qué es lo que tiene relación con lo que estamos viendo. En eso consiste, ¿va? Tener nuestros resultados, pero tenemos la opinión de hablar sobre los resultados y por qué fueron nuestros resultados así. Ustedes están ahorita, como les digo, también haciendo su etapa de campo que les está ayudando bastante. Eso de salir a colectar ustedes porque corroboran qué es. Yo les doy aquí una pequeña explicación, les digo cómo debe ser. Ya cuando van al campo ya lo conocen ustedes. Esa es la forma que tienen que trabajar. Gracias, ingeniero. Muy bien. Entonces empezamos con la hoja, ¿va? La hoja, en su sentido más amplio, es el órgano variable en forma, consistencia y dimensiones. Porque de acuerdo a las especies, ¿va? Hay hojas grandes, hay hojas pequeñas, hay unas que son coriáceas, hay unas que son suaves, otras que son carnosas. Entonces nosotros vemos unas son más anchas que largas, otras son más largas que anchas, etcétera. Todas esas sus dimensiones se tienen que medir. Su función principal es la fotosíntesis o fabricación de nutrientes, ¿no? Para elaborar las sustancias orgánicas. Por eso dice su función principal, pero como vemos nosotros, también existe que podemos ver de que queda nula esa su función de la fotosíntesis debido a que se modifican a espinas o a escamas y los tallos realizan esa función, principalmente los tallos verdes. Entonces siempre, por eso decimos que generalmente es la función que tiene la hoja. La hoja generalmente es de forma expandida. Cuando hablo de expandida es que son anchas, generalmente. Por eso decimos generalmente, porque si vemos las hojas de pino son bien filiformes o bien delgaditas, no son expandidas. Pero la mayoría de plantas sí son bien expandidas, o sea, son más anchas. Y estas se modifican. Generalmente las hojas se modifican en brácteas, bracteolas
Y otras modificaciones, como nosotros vemos, se modifican a estípulas. También se modifican a espinas, como es el caso en el cactus. Muchas cactáceas tienen forma de espinas. También los sépalos, los pétalos y los frutos son modificaciones de hoja. O sea, prácticamente de la hoja salen todos los órganos, ¿no? Como por ejemplo decimos nosotros que hasta los frutos son hojas. Ya hemos visto cómo es que se va formando un fruto a partir de una hoja. El limbo o lámina, que es la parte más ancha, puede estar directamente adherida, o sea, agarrada al tallo. En este caso, como no tiene peciolo, se dice que la hoja es sésil. O bien a un peciolo, que es un tallito que presenta la hoja en su base, que puede ser cortamente peciolada si el peciolo es más corto que el limbo, medianamente peciolada si el limbo tiene casi la misma dimensión que la hoja, o largamente peciolada si el peciolo es más largo que la hoja. En algunos casos el peciolo se modifica a una vaina que envuelve parte del entrenudo. En este caso se llama vaina propiamente dicho o peciolo envainador. ¿Ah? También conocemos eso típicamente en la familia Poaceae, o sea, las gramíneas, el peciolo es envainador. El limbo puede unir las bases en una filotaxia opuesta y dejar al tallo encerrado. Llamándole a esta hoja cuando vemos nosotros como que pasa el tallo en medio de la hoja o del limbo. Un ejemplo típico es el Melampodium perfoliatum. Entonces quiere decir que en esta especie nosotros vamos a ver que la hoja pasa de lado a lado del tallo y el tallo como que pasara por en medio de la hoja. Pero esa es la especie. Por eso se le llama que la hoja es perfoliada, porque pasa por en medio. En su base puede presentar un peciolo, una invaginación. Esa invaginación es una forma de canal que presenta en la base, característico en la familia Araceae. Lo que sucede en este caso es que la base del peciolo abraza al tallo y cuesta que se desprenda. Cuando se desprende, queda esa marca del tallo que deja un tipo como de canal. Eso se le llama peciolo invaginado. Es característico, si nosotros vemos las especies de la familia Araceae, vamos a ver ese tipo de canalito en la base. Los caracteres de la hoja. Vemos nosotros de entre sus caracteres o características, la forma. El limbo de las hojas puede presentar varias formas. Cuando decimos una forma acicular, es una forma de aguja, como en el caso de el pino. Esas hojas se le dice que tienen hojas en forma de acícula, son muy delgaditas. Luego tenemos la forma lineal. La forma lineal la presentan las plantas llamadas gramíneas, que son mucho más largas que anchas. Ahí es donde se ve la diferencia. Luego la forma subulada. La forma subulada en la base es amplia
y se va extendiendo hacia el ápice en una forma aguda, o solo diríamos nosotros, es puntuda. Luego la forma oblonga. ¿No? La forma oblonga sí vamos a ver nosotros que es mucho más ancha, casi en toda su longitud. Y la elíptica, vemos que en sus partes, tanto en la base como en el ápice, se angosta un poco, como que fuera una elipse. Luego vemos las hojas que tienen forma orbicular. Orbicular quiere decir redondeada, que hace una órbita. Entonces, esas hojas prácticamente son circulares. Las de forma orbicular son circulares. Ahora vemos marginada. La hoja marginada, esta nos indica que en el ápice no es aguda, sino que por el contrario, se hunde, como cuando dibujamos un corazón. Esa parte que se hunde se llama emarginada. Y luego la rómbica tiene forma de un rombo. Entonces vemos el rombo va como que fuera un bocadillo. Luego la forma reniforme. Reniforme nos indica que tiene una forma de riñón. Luego tenemos la lanceolada. La lanceolada es bastante similar a la subulada, solo que la lanceolada no es muy aguda. Tiene una forma como que fuera lanza. La deltoide, la forma deltoide, tiene una forma de diente. Luego tenemos la sagitada. Sagitada nos indica que tiene una forma de flecha, ¿no? Si ustedes ven ese tipo como que fuera una flecha. Luego la lirada es aquella que aparentemente se ve como que fuera una lira. La lira aquella que sacan las patronistas en los desfiles de los colegios. Y también los jóvenes que van tocando la lira en las bandas del colegio. Y lo típico de esta delirada es la hoja del rábano. Si ustedes ven la hoja del rábano, ahí se enfocan para saber ustedes qué es lirada. Luego tenemos la pinatisecta. La pinatisecta, esto nos indica que en los bordes laterales de la hoja se forman unos lóbulos que prácticamente llegan casi a la costa o el nervio principal. Entonces, por eso se llama pinatisecta, como que fuera una hoja disectada. Luego tenemos a la hoja ovada. Ovada nos indica a nosotros que tiene la forma de un huevo, pero como el huevo es tridimensional, únicamente estaríamos viendo la sombra del huevo. Ese es un tipo ovado, o sea, más amplia abajo y arriba se va angostando, pero termina redondeada. Luego la ovada. La ovada es únicamente como que le diéramos vuelta al huevo y lo pusiéramos de cabeza. O sea, se invierte. La parte más amplia queda arriba y la parte más angosta va a quedar abajo. Luego tenemos la palmatisecta. La palmatisecta es típico de ver así como nuestra mano. Cada uno de los dedos son lóbulos y casi llegan a la costa central. Esos son palmatisecta. Y la palmatilobulada es bastante similar, con la diferencia que los lóbulos no van a llegar hasta el centro, sino que únicamente a media parte de la hoja. En diferencia que la palmatisecta si llega hasta abajo, la palmatilobulada se queda a la parte media.
de cuando nosotros trabajamos la taxonomía, nos va a decir que tal especie tiene hojas, por decirles así, lanceoladas. Por ejemplo, tenemos la hoja de la planta que le decimos nosotros Costa Rica, tiene hojas emarginadas. Y así cada especie, por ejemplo, la ceiba, tiene el tipo de hojas palmaticompuestas. Ya todas las plantas tienen sus características específicas. Por eso es que todo esto que vemos nosotros les sirve a ustedes mucho en taxonomía. No es solo de lo estemos enseñando así porque lo sepan, no, sino que lo tienen que aplicar. Hay unas hojas llamadas compuestas, porque estas están conformadas por 2 o más foliolos. Los foliolos no son más que pequeñas hojas, pero nosotros decimos que si es foliolo es porque no va a haber yema en su base. En cambio, la hoja va a tener una yema en su base. Como por ejemplo cuando hablamos de hojas pinatifoliadas. Entre las pinatifoliadas hay hojas que son paripinadas o bien imparipinadas. Esto nos indica a nosotros que las hojas paripinadas son aquellas que forman pares. Por ejemplo, si decimos una hoja paripinada va a tener 8 foliolos, 10, 12, 14, etcétera, en pares. Pero la imparipinada va a tener un foliolo nonis, o sea, va a tener 3, 9, 5, etcétera. Bien, entonces hablamos del tipo de hoja. Ahora, cuando hablamos de una hoja trifoliada, esto nos indica a nosotros que salen 3 foliolos del centro. Entonces vemos aquí, si nos dicen pedaticompuesta, esta va a tener una forma de un pie, como que los dedos fueran los foliolos, y tiene una parte ancha. Y así hay una gran variedad de hojas compuestas. Y nos van a ir indicando a nosotros, y esto es específico cuando trabajamos la taxonomía, porque en taxonomía nosotros tenemos que aprender a determinar las especies. Ahora si nos dicen solo los nombres, no
no estamos en taxonomía. Pero ustedes ahorita sí les digo que van a aprender muy bien para la taxonomía, porque ya para los otros que van a venir se va a fusionar la botánica con la taxonomía, entonces se tiene que dar menos contenido. Vamos a ver el margen de la hoja. Entonces, el margen de la hoja es todo el borde o todo el contorno. Y también juega un papel importante porque ustedes tal vez han visto que la orilla, el margen o el contorno puede ser dentado, puede ser liso, puede ser lobulado, puede ser ondulado, etcétera. O sea, toda la periferia que vamos a ver de la hoja, a eso se le llama margen. Bien, entonces sí hay diferentes tipos de márgenes. Por ejemplo, cuando hablamos de margen entero, quiere decir que es liso. Decimos que es ondulado, tiene unas curvitas y como que se ondula la hoja. Cuando decimos que es crenado, también tiene unas curvitas que se les llama crenado. Ahora, cuando decimos que es dentado, quiere decir que tiene unas formas de dientes. Estos son agudos, pero son rectos, como que fuera un volcancito. Y cuando decimos que es aserrado es como cuando ustedes ven los dientes de un serrucho, que están un poco inclinados. En esto se diferencia con los dentados. Estos dientecitos son un poco inclinados. Y cuando decimos cerrulado, quiere decir que es doblemente aserrado. Tiene dientes pequeños y tiene dientes más grandes, pero así inclinados. Ahora se nos dice que son hendidos, quiere decir que tiene una parte dentro de la hoja que se va profundizando. Ahora, lacerado, que tiene unos tipos como de cintas en el margen. Pectinado, son también con las cintas, pero son más delgaditas. Ciliado, es como que en el margen tuviera un tipo como de pestañitas. Lobulado, que es como les decía anteriormente, que se diferencia con el pinatisecto, porque solo tiene lóbulos que llegan a la parte media si mucho, pero no llegan hasta el nervio principal. Partido se ve como que de veras lo hubieran cortado con tijera, pero no es así, sino que es su naturaleza. Y como decimos aquí, el palmatisecto, sí, ese sí llega prácticamente al nervio central. Lo mismo pinatisecto, todos los lóbulos llegan hasta abajo. Fimbriado, que tiene un tipo así como de fimbrías, se equivoca mucho con estos de lacerado y pectinado. Emarginado, como les decía yo, en el caso de la planta que se le llama Costa Rica. Costa Rica tiene su margen emarginado y oblicuo, como vemos nosotros en este caso cuando decimos ese margen es oblicuo. Esto se ve como en los lóbulos
de la base de la hoja, generalmente los dos son iguales, pero cuando es oblicuo, uno es más largo que el otro. Entonces, nosotros tenemos que ver ahí una línea transversal. No tenemos aquí la base de la hoja. La base de la hoja también es bien importante en todo esto. Vean, todos estos caracteres les van a servir a ustedes mucho. Es la parte opuesta al ápice de la hoja o lámina, la cual puede ser aguda, es bastante puntuda, obtusa, que casi tiende a ser aguda, pero se detiene un poco. Cuneada. Cuneada es que tiene una forma como de cuña, o sea, decurre un poco, pero se detiene. Redondeada es cuando prácticamente los dos lóbulos están al mismo nivel y casi forman una parte de una rueda. Cordada. Cordada se dice así, que tiene una forma corazonada en la parte de la base. Auriculada. Auriculada es que esos lóbulos de abajo se extienden más como que fueran orejas. Sagitada, como vimos, que es la parte de abajo de la flecha. Astada, en vez de ir así tan aguda como la flecha, los extiende hacia los lados, los lóbulos. La truncada es como que fuera una línea recta los dos lóbulos. La oblicua ya les dije que es uno más largo que el otro. Ahora la peltada. En la peltada sí veamos que vamos a poner atención. Imagínense ustedes un plato con un palillo en el centro, pero ese no va a traspasar. Entonces ese palo está en el puro centro, que es el peciolo que se pone en el centro, y por eso se le llama peltada. Y semipeltada es si el peciolo no está en el centro, sino que está un poco a la orilla. Por eso se le llama semipeltada. Y en este caso estamos viendo nosotros que no lo tiene en el margen, como es lo típico de los peciolos. Luego perfoliada, la hoja perfoliada, ahí sí, lo que pasa que el tallo pasa en todo el centro y sigue hacia la otra hoja, como que las perforaran, ¿va? Por eso es que se le llama perfoliada, que prácticamente quiere decir perforada. Luego hablamos de la envainadora. La envainadora, si se dan cuenta, está abrazando a el entrenudo. Y también puede formar una ócrea, como en la familia Polygonaceae. Esta ócrea es similar a la vaina, solo que esa cierra completamente. Y la mayoría de los casos tiene un color entre beige y anaranjado. Y es típico de la familia Polygonaceae. Esto sí lo vamos a diferenciar con la vaina y la ócrea. Son similares, pero la ócrea es cerrada y la vaina es abierta. Ahora vemos nosotros el ápice de la hoja. El ápice es el extremo superior o punta de la hoja, que puede ser también agudo, obtuso, acuminado. Acuminado es cuando la puntita se extiende mucho más de ser un tipo agudo. Mucronado, eso quiere decir que apenas es una pequeña puntita que sale del borde. Redondeado, como vimos ya también, prácticamente forma una parte de una rueda. Retuso. Retuso quiere decir que el ápice se dobla hacia arriba. No sigue, sino que se dobla hacia arriba, o sea, hacia el envés. Y revoluto quiere decir que se dobla hacia abajo.
Y como también tenemos el ápice marginado, pero más que todo cuando hablamos de ápice marginado estamos hablando de una forma cordada también, ¿verdad? Porque se hiende un poco, entonces pierde su margen, pero el cordado y el marginado son similares. Luego tenemos el peciolo de la hoja. Es un pequeño tallo definido que se une al tallo principal. O sea, va a estar en la base de la hoja y este lo va a conectar con el tallo principal. O sea, el limbo de la hoja y el tallo principal se unen y eso es lo que le llamamos nosotros peciolo. De acuerdo a su longitud puede ser, si no hay peciolo, decimos nosotros que la hoja es sésil o sentada, no tiene peciolo. Pero también vemos que puede ser cortamente peciolada si el limbo es más largo que el peciolo. Medianamente peciolada si el peciolo tiene prácticamente la misma longitud del limbo. Y largamente peciolada si el peciolo es mucho más largo que el limbo. Esto se ve bien típico cuando vemos esas hojas, vemos tal vez conocen ustedes el trébol, ese es largamente peciolada. O sea, todo está en relación del peciolo al tamaño de la lámina o limbo. Cuando el peciolo se modifica a manera de una vaina que envuelve el entrenudo, se le llama peciolo envainador. Como les decía en el caso de las gramíneas, o sea, la familia Poaceae, ahí vemos nosotros que abraza al entrenudo, por eso se llama envainador. Si en su base se envagina, o sea que forma una forma como de canal, se le llama envaginado. Decíamos típico de la familia Araceae. La familia Araceae, eso nos va a indicar a nosotros cuando estamos con una especie de Araceae. Nos vamos a su peciolo en la base y vamos a ver la parte envaginada. Y si tiene una forma de canal, se le llama acanalado, como en el caso de la planta que comúnmente la conocemos como lantén, que es el plátano mayor. Ahí vemos nosotros que el peciolo es acanalado, porque esa hendidura la tiene desde su ápice hasta la base. Y se diferencia del envaginado, que el envaginado solo en la base tiene esa hendidura. Ahora vamos a ver la nervadura de la hoja. ¿Cómo sabemos que la nervadura es por donde corre el sistema vascular de las plantas, que llega hasta la hoja? Lo mismo la venación y la nervadura tienen la misma función. Ahí está típicamente el sistema vascular, solo que la nervadura es lo más conspicuo. Se ven como que cuando uno tiene las venas muy pronunciadas. Se le llama así a las extensiones más conspicuas del sistema vascular que forma parte del esqueleto de la hoja. Vean qué relación tiene la planta también con los humanos, porque nosotros tenemos dos sistemas de venas, las externas y las internas. Entonces las externas las miramos bien, principalmente los que tienen venas gruesas. Entonces nos imaginamos si esas son las nervaduras y las internas que apenas se ven a veces, esas son las venas. Entonces prácticamente
todo el sistema de los nervios y las venas forman el esqueleto de la hoja. En base a su ramificación del nervio principal, o sea, que también recibe el nombre de costa, vemos la nerviación con los siguientes nombres. Pinatinervada. La nerviación pinatinervada es como que estuviéramos viendo una peneta o un esqueleto de pez. Esa es la pinatinervada. La palmatinervada, típico, como dice palma, como que nos estuviéramos viendo la palma de la mano. Entonces salen del centro los nervios y se van hacia las orillas. Tenemos las paralelas, como por ejemplo la nerviación paralela se ve típico en la familia Poaceae también, que recorren sus nervios a toda su longitud sin unirse. Luego hay curvinervadas. Las curvinervadas son aquellas que salen de la base, pero no topan a los márgenes, sino que se van hasta el ápice. Entonces prácticamente están formando curvas. Las trinervadas son aquellas que también salen de la base. Estas pueden topar a los márgenes, pero son 3. Por eso decimos hojas trinervadas. Ahora vemos también que hay otro término, como ejemplo, triplinervadas. En las triplinervadas lo que vemos nosotros de diferencia con las trinervadas es que primero se desarrolla un tipito de pie, digamos 0.5 centímetros, y a partir de ese 0.5 centímetros se empiezan a desarrollar las 3. Por eso es que se llaman triplinervadas. Y todos estos términos, como les decía, son típicos de cualquier especie. Por eso no podemos confundir nosotros los términos, porque si queremos decir a esta trinervada es lo mismo que triplinervada, no, porque a ustedes les dicen una especie es triplinervada, otra no. Por ejemplo, en la familia Melastomataceae se ve mucho esta diferencia, que hay trinervadas y hay triplinervadas. Ahora vemos la venación de las hojas. Como les decía, que la venación son los, digamos, los nervios, pero más inconspicuos, son los más finitos, pero también ahí pasa el sistema vascular. Esas son extensiones vasculares de los nervios. El sistema vascular va a recorrer a través de los nervios y a través de las venas. Como dicen, son inconspicuas que se desprenden de las nerviaciones, las cuales pueden ser reticuladas. En la mayoría de las plantas son reticuladas, pueden ser paralelas o bien pueden ser horizontales, de acuerdo a la especie. Si se les presenta alguna duda, jóvenes, me la pueden plantear durante la clase, ya sea que me escriben en el chat y yo les respondo, o bien me preguntan. Eso no tengan pena. Luego tenemos las hojas modificadas. Aquí es donde yo les digo que todo esto es un carácter bastante típico. Casi todos son caracteres de una especie. Por eso especie quiere decir específico. Es muy específico ese término. De las hojas modificadas decimos que las hojas sufren varias modificaciones que las hacen diferentes de las formas típicas. Entonces no podemos decir que las hojas del pino son igual a las de la ceiba,
No, ¿verdad? Porque son muy diferentes. Por eso tenemos que ir conociendo sus modificaciones. Luego tenemos las que se modifican a zarcilos. Como vimos, son filamentos delgados. Y como vemos que un zarcilo es modificación de hoja, porque ¿dónde iría la hoja? Va a salir un zarcilo, que son elongados o bien erectos. Estos pueden ser simples o se bifurcan. Si son simples, es solo un hilo. Si se bifurcan, quiere decir que una parte de ellos, ya sea a la mitad, se dividen en dos, como que fuera una horqueta. Eso conforme se adhieren a una planta o objeto que les sirve de tutor. Ustedes ven que en el whisky lo que ponen son tutores para que se enreden. En el pepino lo ponen también tutores, ya sea de bambú, etcétera. Y la planta se va adhiriendo ahí para desarrollarse hacia arriba. Pero son modificaciones que pueden ser modificaciones de hojas o de tallos. En este caso estamos hablando de la hoja, entonces hay una modificación de la hoja a zarcilo. Entonces estas son de forma espiralada para fijarse o poder trepar. Luego tenemos otras modificaciones de hojas a estípulas. Estas son pequeñas modificaciones de hojas en ciertas especies que las presentan, ya sea en la base del peciolo, en los nudos o interpeciolar. Estas estípulas interpeciolares van a estar en medio de dos hojas. Por ejemplo, en el café es típico ver nosotros las estípulas interpeciolares en la parte media de dos hojas opuestas. Vemos dos hojas y en el centro del tallo va a salir la estípula. Luego hay hojas modificadas a espinas. Estas son modificaciones de hojas constituidas por tejido leñoso o semileñoso. Por lo tanto, estas hojas modificadas a espinas ya no realizan fotosíntesis, ¿verdad? Porque ya es tejido leñoso. Y cuando se da en las especies que tienen tallos suculentos o verdes, entonces quien realiza la fotosíntesis va a ser el tallo, como es el caso de muchas especies de la familia Cactaceae, como tenemos la tuna. Ahí la tuna, el tallo es el que realiza la fotosíntesis, no las hojas. Generalmente son de forma aguda, punzante, porque son tan agudas que uno se puede punzar las manos o lo que sea con un tipo de estas hojas, ¿ah? Que están transformadas a espinas. Por lo que a veces son punzantes, se extienden en el sistema vascular, por lo que al extraerlas se desgarra el tejido adyacente. Nosotros arrancamos una espina, vemos que se desgarra. A diferencia del aculio, el aculio es tejido epidérmico, o sea, lo podemos arrancar, pero no rompemos el tejido adyacente. De estas modificaciones encontramos muchas especies de la familia Cactaceae. ¿Ah? Ustedes ven la pitaya, la tuna, tiene este tipo de hojas, que son puras espinas, y esas no realizan la fotosíntesis, porque la fotosíntesis en este caso la va a realizar el tallo, que es el que tiene los cloroplastos. Hay otras hojas modificadas a escamas.
Estas son pequeñas hojas conspicuas, perdón, son pequeñas hojas. Las escamas son inconspicuas en la mayoría de los casos. Son conspicuas son cuando son muy grandes, pero difícil ver las escamas muy grandes. Se caracterizan por presentarse yuxtapuestas. Cuando hablamos que son yuxtapuestas, quiere decir que está una sobre la otra. O sea que la superior va a cubrir parte de la inferior, como es en el caso de las especies de la familia Cupresaceae, donde vemos el ciprés. Todas esas ramitas que vemos del ciprés nosotros, que no podemos visualizar bien la hoja, arrancamos una ramita de esas y si la miramos bajo el microscopio estereoscópico, vamos a ver que tienen sus hojas muy pequeñitas que aparentan ser escamas. Pero también hay algunas hojas llamadas coroniformes, que en la mayoría de los casos tampoco las podemos observar a simple vista. Tenemos que usar el microscopio estereoscópico, como es el caso de la casuarina. Ustedes ven la casuarina como que fuera un pino, pero no es así. Esos tallos cilíndricos que miramos no son hojas, porque sus hojitas son tan pequeñas que son escamas coroniformes. Y lo demás es puro tallo. Por lo tanto, no es similar al pino. Aparte son las hojas y aparte son los tallos. Luego vemos las hojas llamadas ventanas. Son aquellas plantas que parte de ellas está abajo de la superficie y otra parte sale del suelo, como por ejemplo la oreja de burro o lengua de suegra, que se le llama Sansevieria, el género. Entonces conocemos ese tipo de hojas. Luego tenemos las brácteas. Las brácteas son hojas modificadas que sostienen a una flor. No, perdón. Las brácteas son hojas modificadas que sostienen a una inflorescencia. Tenemos el caso de la Pascua. La Pascua, lo que vemos nosotros como que fueran pétalos grandes, esas son brácteas, es lo que le da vista a la planta. Y en el centro de esas brácteas se van a encontrar las flores que son muy inconspicuas, no son nada llamativas. Entonces nosotros vamos a ver ahí, en ese caso, qué son las brácteas y qué son las flores. Las brácteas son modificaciones de hojas. Pero las brácteas van a envolver una flor. Y vemos nosotros entonces que estas pueden presentar diferentes colores. Hemos visto blancas, rojas, anaranjadas, etc. De acuerdo a la especie, generalmente en la familia Euphorbiaceae, en la Pascua y otras familias botánicas, vemos nosotros en Acanthaceae, que le llamamos mulato. Luego tenemos otras hojas modificadas a bracteolas, que son pequeñas hojas de una gran variedad de colores también, de acuerdo a la especie. Estas sí van a envolver o van a sostener únicamente una flor, a diferencia de las brácteas que sostienen una inflorescencia. La bracteola solo una flor. Muy típico en la familia Acanthaceae también. Ahí lo podemos observar nosotros. Luego tenemos algún tipo de hojas que llamamos almacenadoras. Estas se caracterizan por ser carnosas o suculentas, como por ejemplo el ajo y la cebolla. Si vemos en la cebolla lo que conocen ustedes como bulbo o cabeza,
Esa es la base de la hoja y almacena nutrientes para la parte verde de la hoja. Y lo mismo ven en el ajo. El ajo es parte de la hoja también y es almacenador de nutrientes. Luego vemos las hojas llamadas recolectoras, que son aquellas que forman pequeños depósitos en la base de sus hojas para recolectar agua de lluvia y partículas minerales que se encuentran en el medio para utilizarlas proporcionalmente para irse nutriendo. Ejemplo de ellos son las de la familia Bromeliaceae, las que nosotros conocemos como gallitos, que son plantas epífitas o aéreas que se encuentran en los árboles adultos. Muchas veces decimos, si son epífitas, si no consumen, ¿de dónde van a sacar sus nutrientes? Pero aquí está claro, el agua de lluvia y del polvillo que viene, porque eso trae muchos nutrientes. Por eso se le llaman hojas recolectoras. Luego tenemos las hojas reproductoras. Como podemos ver, son hojas que pueden desarrollar yemas foliares y raíz adventicia. Como en el caso de la familia Crassulaceae, hay algunas hojas que de los márgenes se desarrolla otra planta. ¿Va? La violeta africana también tiene esta característica. Y nosotros partimos una sección y la queremos propagar asexualmente, vamos a ver que desarrolla raíces adventicias y va a desarrollar un brote o una yema que nos va a dar origen a otra planta. Esa es una reproducción asexual. Luego vamos a ver la filotaxia. ¿Cómo veríamos nosotros la filotaxia? Esa hace referencia al número y posición de las hojas por nudo del tallo. Esta tenemos la filotaxia opuesta. Esto nos indica que hay dos hojas por nudo. Están opuestas entre sí, como nuestros brazos. Los brazos están opuestos. Luego tenemos la alterna, la filotaxia alterna. Una está en un nudo, la otra en otro nudo y así sucesivamente. Una por nudo. Luego la filotaxia verticilada. La planta agrupa 3 o más hojas por nudo. Y la rosetada, acá, a diferencia de la verticilada, es que esta rosetada se desarrolla a ras del suelo y se da en las plantas conocidas como acaulescentes, plantas que como que no tuvieran tallo, pero sí tienen tallo, pero es muy pequeño y ahí se desarrollan en el nudo varias hojas, es como que fueran verticiladas, pero no nos da el caso típico de que son tallos aéreos. Luego vemos nosotros también que en las hojas, tallos, etcétera, prácticamente eso va a estar en todo. Pero como estamos hablando específicamente de la hoja, lo vamos a ver allí en la hoja. El indumento. El indumento quiere decir la cobertura que tiene la hoja. Por ejemplo, vamos a ver nosotros la cobertura de la hoja.
Por ejemplo, podemos ver nosotros que hay hojas que tienen en su epidermis, puede ser la cutícula. Eso es un indumento que a veces podemos decir nosotros que el indumento es ceroso. En la mayoría de los casos, la cutícula es cerosa. Por eso es que al echar agua ahí se lava, se corre. También que tiene pelos. La mayoría de los casos el indumento es por el tipo de pelos. Podemos ver nosotros que hay pelos estrellados, hay pelos glandulares, hay pelos simples, etcétera. También hay estomas, hay escamas, hay glándulas de aceites volátiles o bien, ¿cómo se le llaman? Aceites esenciales. También la hoja puede ser glabra. Decimos nosotros que una hoja es glabra cuando no presenta indumento. Y ahí es donde nos piden las... ¿no? Entonces, si la hoja no presenta indumento, quiere decir que es glabra. No va a tener ningún tipo de pelo, no tiene escamas, nada. Aquí vemos las partes de la hoja. Como vemos, lo típico de esta hoja son sus partes. Hablamos del limbo. El limbo es toda esta parte, lo amplio. Y el peciolo es el piecito que tiene. Aquí nos habla de una vaina, cosa de que no es cierto, ¿va? Porque la vaina, solo cuando son envainadoras. Pero ellos le llaman a la parte que abraza, al tallo dicen que es vaina. Luego tenemos su peciolo, que es donde está adherida, y si no tiene peciolo, si solo se adhiere acá, le decimos que la hoja es sésil. Entonces tenemos aquí la base de la hoja, ¿va? En relación cuando hablamos acá del ápice de la hoja. Estamos hablando aquí de la punta de la hoja. A eso se le llama ápice. Y las nerviaciones, vemos acá, todo esto es nervio, es nerviación. Esta hoja presenta una nerviación pinatinervada. Luego tenemos aquí el margen o borde de la hoja. Aquí es un margen entero o liso, se le puede llamar. Y como decimos, la venación va a estar acá, ¿eh? Todas las líneas delgaditas que tiene aquí es la venación, a diferencia con la nerviación. Y la hoja va a tener la parte más oscura, generalmente es así, que es el haz. Y la parte más clara le llamamos en vez. Por lo tanto, en la mayoría de los casos vamos a ver que tiene más estomas en el en vez. Y van a estar más próximos los cloroplastos hacia el haz, que es donde se va a realizar la fotosíntesis. Ya conocemos aquí bien específica una hoja típica.
Ahora veamos acá como les digo las hojas, cómo se pueden clasificar. Esto lo pueden ver ustedes de aquí, como ustedes le han estado tomando foto a todo para tener su material. Entonces vemos acá este tipo de hoja que se le llama acicular, que es lo típico del pino. Se ven muchas plantas. La elíptica, la oblonga, la ovada, como les digo, tiene forma de un huevo, y la ovada, un huevo invertido. Ahora una deltoide, como el deltoide tiene forma de diente. Falcada, cuando nos habla de una forma falcada, quiere decir como que fuera un cuchillo. La rómbica, como les digo, tiene forma de un rombo. No quiere. Y luego vemos ellos dicen corazonada, pero en sí es una forma cordada. Luego tenemos la orbicular, luego la espatulada, que tiene forma de una espata. Tenemos la forma astada, como les decía, es casi similar a la sagitada, solo que tiene más extendidos los lóbulos basales. Y la peltada, como vemos, que la peltada tiene prácticamente el peciolo en el centro, no lo tiene en el margen como es lo típico. Y la sagitada, que tiene forma de una flecha. Esta pandurada también, que presenta esta forma como que fuera triangulada, pero se interrumpe. Y la flavelada, que es similar también a la emarginada, pero aquí le llaman flavelada porque tiene forma de un abanico. Luego la reniforme, que tiene forma de riñón. Ahora esta que le llaman asimétrica, que tiene un lóbulo más arriba, del de abajo. La lirada, como les decía, forma así como la hoja del rábano. La runcinada tiene la forma de la planta que conocemos como diente de león. Luego vemos esa hoja de la Costa Rica, que en sí esta hoja es marginada, que viene siendo igual a esta flavelada, pero no ponen los mismos términos cuando deben de ser los mismos términos. Por eso yo les digo, a veces cuando uno saca unas copias, ellos se confunden. Y aquí tenemos las hojas en forma de escamas. Si ven, todas estas son las hojitas, aquí están en un tallo. Son hojas muy pequeñas. Y luego dicen aquí la obcordada. Obcordada es como que fuera cordada pero inversa. Aquí le ponen palmatífida, esta no es palmatífida, esta es palmatilobulada. Y este es palmatisecta, esta sí puede ser palmatisecta porque casi llega a la costa central. Esta tampoco es pinatífida, sino que es pinatilobulada. Esta siguiente, la pinatisecta, y la siguiente tenemos una forma de cuña, por eso le llaman cuñada
Aquí por último tenemos la subulada. La subulada, como les decía, tiene forma primero anchita y luego se pone reducida. No sé si ustedes conocen lo que muchas personas usan, por ejemplo, los zapateros, los talabarteros, usan un tipo que se llama lesna, que sirve para abrir el agujero. Pues esa es la subulada. Entonces aquí ya vemos las hojas compuestas. Si vemos aquí tenemos una hoja simple con sus estípulas, con su peciolo y su limbo o lámina. Esa es hoja simple. En relación a las hojas compuestas, tenemos una trifoliada. Aquí tienen sus estípulas. No todas las hojas van a tener estípulas. Hay especies que no tienen estípulas. Esta es una palmatilobulada. Aquí tenemos una pinatifoliada, pero es imparipinada. ¿Por qué? Porque va a tener siempre un foliolo nonis. Entonces tenemos acá 2, 4, 6, 8 y 1, 9. Puede tener 7, 11, 13, etcétera. Siempre va a haber un foliolo nonis. Aquí tenemos la parte donde van los foliolos, se le llama raquis. Mientras que de la base a donde empieza el primer foliolo se le llama peciolo. Luego aquí tenemos una paripinada. ¿Cómo les decía? Porque son pares. Aquí pueden ser 8, 10, 12, 14, etcétera. Y tenemos un zarcilo. Se le llama zarcilo o tendrilo. Pero este es de origen foliar, porque en vez de salir el otro foliolo aquí, se desarrolla el zarcilo. Luego tenemos otro por su peciolo. Tenemos aquí un peciolo simple. Ellos dicen normal, pero si nosotros queremos llamar por su peciolo a esta hoja, yo le pregunto a García Fátima. García Fátima está presente. Sí, ingeniero. Mire, Fátima, dígame usted, si yo quiero clasificar esta hoja de acuerdo a su peciolo, ¿cómo le llamaría a usted? Largamente peciolada. No, largamente peciolada no, porque si usted ve, el limbo es mucho más grande que el peciolo, entonces no puede ser largamente peciolada. Entonces es medianamente peciolada. Medianamente peciolada, ¿no? Porque no tiene el largo del limbo. Mire el limbo hasta dónde llega y mire el peciolo. Aquí, si lo vemos acá, aunque fuera 1 centímetro, este fuera 1,5 centímetros. El peciolo es más corto. ¿Cómo le llamamos? Cortamente peciolada. Cortamente peciolada. Y estos términos, fíjese que no son, como yo les digo, cuando se les enseña solo con nombres. Ustedes a la hora de estar frente a la planta no van a poder distinguir, porque parte de lo que se estudia en taxonomía está bien directamente con esto. Si ustedes no lo saben distinguir, no pueden determinar una planta. Entonces aquí tenemos una hoja palmatifoliada.
No es palmeada, sino que palmatifoliada. Y va a tener su peciolo siempre. En este caso, tenemos una hoja compuesta, pinnada o pinnatifoliada. Y por tener un foliolo nonis, decimos que es pinnada imparipinnada. Aquí distinguimos nosotros que tiene su peciolo y este de aquí se llama raquis. Distinguimos que es peciolo porque aquí, si ustedes ven en la base, está una yema. Entonces decimos que esta es hoja. Si hubiera yema aquí, yema aquí, yema aquí, yema aquí, entonces serían hojas simples. Y eso es lo que nos va a distinguir a nosotros para ver cuándo es hoja compuesta y cuándo es hoja simple. Si tiene aquí la yema y no tiene aquí yema, quiere decir que es una hoja compuesta. Es el caso de esto. Si vemos acá que tiene yema, y si las yemas estarían en todo esto de aquí, estas de aquí serían hojas simples. Pero como la yema está únicamente en la base y aquí no hay yema, entonces es una hoja compuesta. Luego aquí vemos que esta hoja es sesilocentada porque no tiene peciolo. Luego aquí vemos la hoja que tiene un peciolo envainador. Tiene peciolo envainador. Yo le pregunto a González Vázquez, Fernando Daniel. Mire, Daniel, dígame usted, ¿cuál es la diferencia de la vaina con la ocrea? Acuérdense que la ocrea la vamos a encontrar típica en la familia Polygonaceae. La vaina típica en la familia Poaceae. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una ocrea y una? Y la ocrea. No, ¿verdad? Entonces lo que sí es que, por eso le digo, son términos cortos que uno dice, no tiene importancia, pero cuando está en taxonomía, por eso yo les digo, muchos en la escuela no saben taxonomía, por eso que no. Ellos porque le dicen nombres, pero a mí que me digan nombres no me satisface. Le pregunto a Martínez Jennifer. Sí, ingeniero. Dígame, Jennifer, ¿cuál es la diferencia que dijimos que había entre la vaina y la ocrea? La ocra creo que abraza la rama. Esa también la está abrazando. Que es parte de la hoja. También es parte de la hoja la vaina. Que la ocrea rodea todo el tallo y la vaina solo rodea una parte del tallo. Exacto, eso es la diferencia. Además, el color, la ocrea tiene un color verde, beige o anaranjado. Por eso es que yo digo, si me pusieran a mí en la mano derecha una Poaceae y en la mano izquierda una Polygonaceae, yo tengo que saber cuál es la Polygonaceae y cuál es la Poaceae, y lo hago en base de la ocrea. ¿Ah? Entonces ahí sí ya comprendieron todos, va la diferencia. Es como dijo el compañero y es cierto, tiene toda la razón. Eso les digo, ustedes ahorita van a tener sus conocimientos previos para la taxonomía. Y el que sabe botánica, ay Dios, se ríe de la taxonomía. El que conoce solo por nombres se queda triste. Bien,
Entonces ahora veamos acá una clasificación de hojas según su nerviación. Esta es una hoja de pino que dicen uninervada. Solo un nervio, uninervada sería porque es muy angostita. Aquí es paralenervia, porque sus nervios son paralelos. Aquí, pinatinervada, ¿no? Ahí tiene la forma de esqueleto de un pez. Y palmatinervia. Palmatinervia porque de aquí salen como si fuera una palma, como que cada uno de estos fueran los dedos. Y anastomazada. Anastomazada porque los nervios no llegan al final, se quedan antes y cierran. ¿Ah? Y aquí lo que sigue son las venas. ¿Ah? ¿Cómo es la diferencia? Y luego, dicótoma. ¿Por qué dicótoma? Porque viene aquí la primera. Se divide en dos. Luego sigue la que se dividió aquí, se vuelve a dividir en dos. Esta se vuelve a dividir en dos y así sucesivamente se van dividiendo, cada una se vuelve a dividir en dos. Por eso se dice que la nerviación es dicótoma. Bien, jóvenes, ¿cómo les pareció la clase? Nada más es que por lo extenso no miremos, pero por el contenido. ¿Está bien o está mal, como digo yo? Ustedes tendrían que tener sus recomendaciones, digo. Me parece bien, ingeniero, porque complementa bastante bien lo de la teoría. ¿Verdad que esto, generalmente así es la clase de laboratorio? Lo que hacemos nosotros es complementar la teoría y lo que vemos a nivel de campo, a nivel laboratorio, lo miramos nosotros en la teoría. Y por eso es que decimos que son conocimientos previos. Y ustedes lo ven bien ahí, como yo les digo, prácticamente aquí vimos bastantes cosas. Ya cuando ustedes van al campo, ya van a ver casi exactamente lo que estamos viendo nosotros ahorita, que decimos que es laboratorio. No pudimos hacerlo en el campo porque yo en el campo salgo con ustedes, como les mencionaba en el laboratorio 1, que uno sale al campo, regresa y ve todo. Y sí les digo, a mí me gusta mucho eso que trabajen en grupo, porque así se aprende más. Fíjense, en este caso se dieron cuenta cuando hicimos preguntas. Algunos no alcanzaron bien el término, otros sí. Entonces ya entre todos, y aún en sus conocimientos previos, ya todos aprendemos, porque esa es la idea, ser solidarios. Tenemos que tener lealtad. Ustedes leales al grupo, no que aprendemos del grupo y luego lo vamos a criticar. No, vamos a tener esa lealtad, contribuir con el grupo. Además, tenemos que ser responsables. No vamos a dejar que solo unos trabajen y nosotros no, solo que nos apunten para la nota, no. La idea es que todos aprendamos, porque eso es lo que hay que hacer y ser honestos también, ¿va? Uno debe ser bastante honesto cuando trabaja. Sí, yo lo hice o el fulano lo hizo, porque hay muchos que hasta se aprovechan de los trabajos de un profesional y dicen que ellos son. Y eso se le llama plagio, ¿no? Que muchos, como a veces no conocen el autor, el otro le pone su nombre. Y como les digo, existen leyes que pueden juzgar a las personas que hacen plagio, ¿no? Y lo que se necesita ahí es juicios también y llevar a la persona, decirle uno, bueno, al juzgado, mire, ese es mi trabajo. Y él le puso su nombre. Empiezan los problemas en los juzgados. Pero muchas veces nosotros, como docentes, lo que queremos es que todos aprendan. Y es lo que hacemos nosotros. Porque la ley les dice, claro, está bien, pero no distribuir, sino que solo para enseñar.
Pero si usted hace un documento, bueno, lo firma, le pone su nombre y lo empieza a vender, ahí sí ya se ve el plagio completo, porque está utilizando cosas de otra persona. Es como cuando un ladrón se mete a un almacén y se roba unos zapatos y los va a vender como que él fuera el fabricante. Pero ahí es plagio el que está, además de robo. Entonces sí, yo veo que ustedes, como me dicen, que comprendieron bastante, se extiende un poco pero eso es para bien de ustedes. Yo quiero que ustedes lleguen bien preparados a taxonomía, que no sea que hoy diga, yo vi taxonomía, solo nombres. No, yo sé por qué esta planta se llama así. Entonces yo le digo, ¿por qué se llama Ceiba pentandra? Lo primero me dice a mí, penta, andra, así. Penta quiere decir 5, andro quiere decir androceo. Me está diciendo que su androceo tiene 5 estambres. Y además digo yo, pero aquí me piden las hojas, ¿cómo son las hojas? Yo digo, las hojas de la ceiba, ¿cómo son? No lo veo en ninguna de estas. Pero me recuerdo yo que las hojas son palmatifoliadas. Tienen unas hojas con varios foliolos, pero en forma de una palma o una palma de la mano. Y así es como uno conoce las especies. Pero si le dicen solo el nombre, lo dejan a uno en la luna, porque hay algunas ceibas, por ejemplo, la ceiba especiosa también tiene su flor, que tiene 5 estambres, pero las dimensiones de la flor son mucho más grandes que la ceiba pentandra, y además el tallo diferencia, o sea, son cositas que nosotros utilizamos en la determinación de las especies. Bien, entonces ahora nos vamos al campo, como dice. Ingeniero, yo tengo una duda. Diga. ¿Qué plantas son las que presentan nerviaciones ¿cómo era el nombre? Anastomadas. Anastomada, eso. Sí, esa se ve mucho en Rubiaceae, la familia Rubiaceae. O sea, vemos nosotros que como que fuera una hoja dentro de otra hoja. Por eso es que nosotros las vemos porque cierran antes de llegar al margen. Como que le diría yo que está una hoja dentro de otra hoja. En Rubiaceae se ve bastante eso. Bien, por eso yo le digo, cuando nosotros estamos en la forma de determinar una especie de planta, entonces nos va diciendo, es tal cosa. Así como usted me preguntó si es anastomada. Si me pide anastomada y yo solo tengo una hoja peninervada, entonces me recuerdo, no, si esta hoja no llega a los márgenes y esta sí. Entonces digo yo, esta le corresponde. Así son, porque fíjese que la taxonomía, la determinación, se le plantean dos alternativas contrastantes. Contrastantes quiere decir diferente. Si yo tengo a mi lado una señorita y al otro lado tengo un varón, entonces me preguntan, ¿quién es del sexo masculino y quién es del sexo femenino? Rápido doy yo. ¿Quién es masculino y quién es femenino? Así es en las plantas cuando empezamos a trabajar. Me dicen árbol o arbusto. Yo tengo que saber qué es un árbol y qué es un arbusto. Me dicen liana o una hierba erecta. Yo sé cómo diferenciarlas. Así es como ustedes tienen que trabajar. No es tan sencillo, pero con esta botánica que hemos visto, ustedes, les digo, se les facilita todo. Por eso yo digo, la botánica que damos nosotros es bastante completa. Y como le digo, gracias a mi experiencia y la experiencia de los demás compañeros, los pueden sacar de dudas. Bien, entonces vamos a ver qué tienen que hacer en el campo ahora.
siempre les aviso, mucho cuidado con los contactos, carguen su mascarilla, la distancia, lávense las manos, a manera de que no se van a contagiar, porque hoy estas variantes que tienen los virus están meras peligrosas y además no se van a exponer ustedes a unos robos o algún accidente, nada, solo donde puedan, ¿no? No tienen que estar saliendo muy lejos. Búsquense las filotaxias, hojas opuestas, alternas, verticiladas y rosetadas, una de cada uno. La cosa es que ya lo vean ustedes en la naturaleza. Lo que le digo ahorita es la quisiéramos, nosotros salimos al campo, pero yo aquí ya se los explico, ya lo pueden ver ustedes. Las estípulas opuestas y entrenudos. Los entrenudos, recuerdan que nosotros decíamos que se llaman son las estípulas interpeciolares. Entonces, si ustedes ven una del café, van a ver exactamente estas interpeciolares, o sea, las entrenudos. Ahora las estípulas opuestas van a ver en la base del peciolo dos hojitas chiquitas. Ahora también aquí tenemos las hojas que no realizan fotosíntesis. Van a ver ustedes aquí en los nopal, todos los cactus, todas esas. Ven que tienen unas espinas, esas son las hojas. Luego hojas con nerviación paralela, cualquiera. Miran ustedes la hoja del maíz, de un monte, de un zacate. Eso está típico ahí. Ahora las hojas con nerviación triplinervea. Aquí creo que no conocen mucho la familia Melastomataceae, pero ahí hay varias, las pueden encontrar. Hojas con nerviación trinervada. La única diferencia que van a ver ustedes es que aquí los tres nervios salen de la base. Aquí salen un poquito arriba de la base. Luego hojas con nerviación pinatinervada. Eso es la mayoría. Que como que fuera una peineta o un esqueleto de pescado. Ahora las hojas palmaticompuestas. Como son palmaticompuestas o palmatifoliadas, ustedes pueden ver las de las ceibas, las del conacaste. Ahí ven ustedes, el palo amarillo también tiene esas palmaticompuestas. Ahora las hojas pinnatifoliadas, por ejemplo, en el jocote, los dos jocotes, el Monvic y el de Corona. Ahí ven ustedes que tienen sus hojas pinnatifoliadas. Y las hojas palmatilobuladas. Las palmatilobuladas, imagínense ustedes la hoja del algodón, la hoja de ¿cómo se llama? No, que es Jatropha curcas, el piñón. El piñón tiene palmatilobuladas. Bien, entonces este es el trabajo que tienen que salir a hacer ustedes al campo. Porque necesito que conozcan todo esto. A mí me interesa que ustedes aprendan. No es que se les esté poniendo carga, porque todavía ahorita les queda un tiempecito para que vayan a hacer sus cosas al campo y siempre me pueden estar chateando, no tengan pena. Yo los escucho, les leo lo que me mandan y les doy la respuesta. Entonces, por lo demás, jóvenes, pasen buena tarde, se me cuidan todos, no se van a estar exponiendo. Gracias, ingeniero, igualmente, pase buena Ingeniero, tarde. feliz fin de semana. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz fin de semana.